rayos del sol alzan vuelo las aves, arco iris de color, pintados con tu amor. Todo lo que es y será, todo lo que viene y se va, vuelve a ti. Como las mareas al mar, como el tiempo a la eternidad, es por ti. No hay estrellas en el firmamento, no hay criatura que no hable de ti, no hay historia, tampoco argumento, no hay camino que tome y me oculte de ti, no hay tormenta que nuble tu cielo, y no hay cielo más grande que tú. A tu lado todo es tan pequeño, es tan grande tu amor, tan grande, Señor. Con los rayos del sol en las grandes ciudades, surge otra generación buscándote, Señor. Todo lo que es y será, todo lo que viene y se va, vuelve a ti. Como las mareas al mar, como tiempo a la eternidad, es por ti. No hay estrellas en el firmamento, no hay criatura que no hable de ti, no hay historia, tampoco argumento, no hay camino que tome y me oculte de ti, no hay tormenta que tu cielo, y no hay cielo más grande que tú. A tu lado todo es tan pequeño, es tan grande tu amor, tan grande, Señor. No hay estrellas en el firmamento, no hay criatura que no hable de ti, no hay historia, tampoco argumento, no hay camino que tome y me oculte de ti, no hay tormenta que nuble tu cielo, y no hay cielo más grande que tú. A tu lado todo es tan pequeño, tan grande tu amor, tan grande, Señor. Tan grande, Señor. Muy buenos días. Un cordial saludo a todas las naciones que hoy nos acompañan. Es un placer para mí compartir la palabra con ustedes y también buscar del Señor juntamente para ver qué nos trae hoy día. Me gustaría invitarles a que abran sus Biblias al libro de los Salmos. Hoy vamos a leer el Salmo 32. Buscando el Salmo 32. Este salmo en mi Biblia tiene titulado La dicha del perdón. En otra versión, este salmo está titulado Confesaré mi falta ante el Señor. Se supone que es una declaración hecha por el rey David, que está escrito en forma de un poema. Pero si pudiéramos reconocer el tema de este salmo, es la maravilla y el ánimo de lo que es el perdón
ante aquel pecado que quizás ha sido guardado, olvidado o ha sido intentado ser guardado para olvidarlo. Y sin embargo, veamos, acompañando al rey David en esta confesión, empecemos en el versículo 1 del Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Hermanos, que sea esto nuestro entendimiento, que la liberación está a nuestro alcance por medio de nuestro Dios, a través de Jesús. Mire lo que dice la palabra en el verso número 8, donde el Señor responde a la oración de David, que también es una respuesta para todos nosotros. En el versículo número 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios está viéndonos, cada uno de nosotros. Nos ve en nuestra alegría y nos ve en nuestra tristeza. Todos esos desafíos que tenemos a diario, el Señor quiere acompañarnos. El brazo del Señor no es muy corto para alcanzarnos, sino que son nuestras transgresiones las que nos apartan de Él. Hoy día escuchemos bien el mensaje que nos trae el predicador, pues estamos hoy por descubrir cómo debemos procurar la liberación de nuestro propio pecado, de aquello que nos tropieza, de aquello que nos impide acercarnos a nuestro Dios, aquello que nos separa aún del prójimo. Hermanos, vayamos juntos al trono de la gracia. Entonemos estas alabanzas para hacerle saber al Señor que estamos aquí listos para adorarle, para alabarle, para escucharle. Que Dios los guarde. Oremos juntos, inclinando nuestros rostros. Señor, te damos gracias por este día, por la oportunidad de escuchar de tu palabra, por la oportunidad de cantar en voz alta, por la oportunidad de orar hacia ti y confesarte nuestro pecado y recibir tu misericordia y perdón. Gracias, Señor, te damos por acompañarnos en este día, que tu Espíritu Santo sea derramado por cada uno que escucha en esta hora. Y es en el nombre de Jesús Cristo que oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Padre, hoy te expreso mi alabanza. Has llenado la iglesia con tu luz. Ella comunica tus secretos revelados a la mente de Jesús. Hoy puedo decir, te alabo, Padre, pues tú eres mi razón para vivir. Eres tú quien da fuerza a mi alma. Eres mi principio y mi fin. En ti mi esperanza se hace vida. Contigo lo eterno ya es aquí.
dignificado tanto al hombre que lo acercas a ti como a Jesús. Hoy puedo decir, te alabo, Padre, pues tú eres mi razón para vivir. Eres tú quien da fuerza a mi alma. Eres mi principio y mi fin. En ti mi esperanza se hace vida. Contigo lo eterno ya es aquí. Has dignificado tanto al hombre que lo acercas a ti como a Jesús. Hoy puedo decir, te alabo, Padre, pues tú eres mi razón para vivir. Eres tú quien da fuerza a mi alma. Eres mi principio y mi fin. Hoy puedo decir, te alabo, Padre, pues tú eres mi razón para vivir. Eres tú quien da fuerza a mi alma. Eres mi principio y mi fin. Eres mi principio y mi fin. Eres mi principio y mi fin. Siempre has sido fiel, siempre has sido fiel. Mi Dios, siempre has sido fiel. No me importa el camino, seguro estoy, pues mi Dios siempre ha sido fiel. Siempre ha sido fiel, siempre ha sido fiel. Mi Dios siempre ha sido fiel. No me importa el camino, seguro estoy, pues mi Dios siempre ha sido fiel. Siempre ha sido fiel, siempre ha sido fiel. Mi
Cordial saludo para todos. El apóstol Pablo, dirigiéndose a su discípulo Timoteo, le dijo que en los postreros tiempos habrían personas con un carácter, con una forma de comportarse muy difíciles. Dice que habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, implacables, aborrecedores de lo bueno, ingratos, impíos, sin afecto natural, crueles, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Es muy triste escuchar o ver a través de los medios las experiencias nefastas de personas que nunca se imaginaron que terminarían viviendo una triste y lamentable experiencia, producto de algo que se fue gestando desde el interior de su vida, y poco a poco esto ganó terreno en su forma de pensar, en su forma de comportarse, y después tomó tanto dominio y tanta fuerza que eso se convirtió en el patrón de sus vidas. Quiero invitarles para que leamos una escritura que está en el libro de los Hebreos, capítulo número 12, verso 1. Hebreos está en el Nuevo Testamento, capítulo número 12, verso 1. Dice la palabra del Señor: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una expresión clave, clara aquí, que nos dice el escritor a los hebreos: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El título que le he dado al mensaje en el día de hoy: despojémonos de los pecados privados. Y yo quiero compartir 3 ideas centrales acerca de este tema. Y el primero de ello es, número 1, 2 testimonios de quienes lograron despojarse de los pecados privados. Uno de esos testimonios lo encontramos en la experiencia de Job. Job fue atacado, acusado por sus amigos de vivir bajo el poder de los pecados privados, íntimos, escondidos. Recordemos brevemente la experiencia de Job. Job, dice la Biblia, que era una persona que tenía sus privilegios, tenía cantidad de bendiciones en su vida personal, en su vida familiar, en su aspecto económico, en su aspecto social. Pero de repente empezaron a caer sobre él pérdidas muy significativas. La economía, posteriormente sus hijos fueron pereciendo poco a poco. Su salud también se desgastó, dice en su experiencia que todo el cuerpo fue enfermo, su piel se enfermó e internamente también sus órganos empezaron a desgastarse. Y él, encontrándose en esta condición tan lamentable, no tuvo apoyo de su propia esposa. Por el contrario, ella le expresó algo que no es muy agradable. Dijo: maldice a Dios y muérete. Posteriormente vemos que 3 de sus amigos se acercaron para consolarlo, para ayudarlo,
y para tratar de encontrar la razón en el fondo de esta desgracia, de este dolor. Y estos amigos estuvieron por 7 días en silencio, sin decir nada, en una perplejidad y como en espera de la revelación por la cual este tipo de desgracia había ocurrido en la vida de Job. Y la conclusión final, por causa de su pecado, por causa de su iniquidad interna, escondida, se había presentado toda esta cantidad de situaciones nefastas, difíciles sobre la vida de Job. Por tu pecado ha llegado y se ha multiplicado, o por tu maldad se han multiplicado todos estos males sobre tu vida. Esas fueron sus declaraciones. Ante esa declaración, pues Job reacciona y él defiende su integridad. Él defiende su intimidad con Dios. Y eso lo encontramos allá en el capítulo número 31 del libro de Job. Job está antes de los Salmos y es allá en el capítulo número 31 que me gustaría que me acompañen en sus Biblias y miremos algunas expresiones. Por ejemplo, en su defensa que hace ante estos sus consejeros gravosos, él les dice, capítulo 31 de Job, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas me otorgaría. Específicamente esa expresión, hice pacto con mis ojos, de poder controlar y no darle un crecimiento a la imaginación que generan estas imágenes y que se procesan en el cerebro para ser llevadas a acciones que no son aprobadas por Dios. El verso 5 dice, si anduve con mentiras y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conoceré mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino y si mi corazón se fue tras mis ojos, si algo se pegó a mis manos. Entonces, él aquí está redactando, dando a conocer que él tenía una relación sana, saludable desde el interior de su vida hacia Dios. O sea, este es un testimonio claro de una persona que logró despojarse de los pecados privados. Y por eso él dice, si esto no ocurrió, entonces verso 8, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Verso 10, muela para otro mi mujer, y sobre ella otro se encorve. Noten el significado simbólico que tiene esta expresión. Y así sucesivamente, él empieza a mirar como una consecuencia negativa si de verdad él no hubiese o no estuviese viviendo en una condición de integridad íntima delante de Dios. Por ejemplo, el verso 22 dice, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado. Y así sucesivamente, él empieza a tratar de defender su integridad, tiene la capacidad para decirle a estos consejeros gravosos que él tiene una conciencia limpia, que él tiene un corazón recto ante los ojos de Dios. El verso 34 es muy esclarecedor. Dice, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó y callé y no salí de mi puerta. Pero el 35 dice, ¿quién me diera, quién me oyese? He aquí, mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí. Mientras otras personas tenían conclusiones
completamente apresuradas y equivocadas. Su conciencia y su corazón estaba completamente en consecuencia con una relación digna, a la altura de su entrega a Dios. Por eso dice, he aquí que mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí. De tal forma que dice el verso 40, que al terminar sus palabras, pasando a la sección siguiente en el capítulo 32, estos tres varones, estos tres consejeros gravosos, cesaron de responder estos argumentos o esta confrontación, esta acusación que tenían contra él, y dijeron, estas palabras cesaron por cuanto es justo a sus propios ojos. Ellos llegaron a la conclusión de que Job era justo a sus propios ojos. En otras palabras, al escuchar toda esa defensa que hace Job frente a este tribunal compuesto de tres personas convertidos en sus consejeros gravosos, al escuchar su defensa, ellos concluyen diciendo, este hombre es justo ante los ojos de Dios. Dejaron de responder porque habían obviamente descubierto que no había argumento en contra de él. Allí entonces en el corazón es donde está la batalla que tiene que ser ganada para nuestra aplicación. Y nosotros podríamos preguntarnos, ¿cómo me he visto a mí mismo? ¿Cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos frente a este tipo de examinaciones? Me he examinado con toda sinceridad y puedo decir como Job, tengo un corazón limpio. Amados hermanos y amigos, si repetidamente incidimos en pecados ocultos, va a llegar el momento en que no se podrá mantener la tapa sobre el pecado escondido. Esto de un momento a otro va a salir a la luz, porque es imposible que los pecados ocultos, los pecados escondidos duren por mucho tiempo. La experiencia lo ha demostrado. Otro ejemplo es el del apóstol Pablo. Pablo fue atacado, en este caso, no por sus amigos, sino por sus enemigos, de vivir bajo el poder de los pecados privados. Recordemos que personas se acercaron a la iglesia, venían a la iglesia naciente con el deseo de tratar no de unirse al grupo, sino de contrarrestar esa fuerza que estaba teniendo la iglesia. Algunas de esas personas se acercaron a la congregación de Corinto y venían ellos influenciados por una serie de tendencias, como el caso del fuerte impacto de la filosofía helena, de la cual habían cosas muy positivas, la filosofía griega. También venían con una combinación de diferentes orientaciones que se encontraban allí como una amalgama. Y estas personas se infiltraron para traer daño a la iglesia y ellos consideraron que el punto clave para traer este daño era atacar a sus líderes, en especial al apóstol. Y es por ello que en 2 Corintios, si ustedes me acompañan en sus Biblias, por favor, 2 Corintios, capítulo número 4, verso 1 y 2, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Verso 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Aquí hay unos verbos claves que son interesantes mencionarlos. Dice, no desmayamos, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia
y recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Especialmente me llama la atención esa expresión: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Y también menciona de una conciencia limpia, una conciencia limpia, asimismo, ante los demás y ante Dios. Pablo fue acusado por sus enemigos de entretener pecado sexual, de entretener inclinaciones hacia la riqueza desordenada, podríamos decirlo, hacia dinero, hacia favores quizás traídos por mujeres o por falsificar sus credenciales como apóstol del Señor. Y obviamente acusaciones para tratar de generar una distorsión en medio de la iglesia naciente, acusándolo de tener una vida oculta y vergonzosa, que estaba actuando en lo oculto, que estaba escondiendo el pecado. Sin embargo, el apóstol Pablo se defiende. Él no hace defensa no solamente de su ministerio, él hace defensa de su integridad. Levanta su frente en alto, levanta su condición de apóstol que tiene sello de identidad y de clara pureza desde el interior de su corazón, allí donde se gesta la verdadera relación con Dios. Obviamente hay gente en el ministerio que desafortunadamente tiene ese perfil, y hay testimonios que nos han dado mucha tristeza a través de la historia misma del cristianismo y hasta nuestro tiempo. Y aún nosotros mismos en alguna u otra ocasión quizás le hemos fallado al Señor. Y por eso levantamos este tipo de mensajes y de predicaciones para invitarnos a que reconstruyamos o restauremos nuestra vida delante de Dios, porque mientras aún haya vida tenemos esperanza. Como dice el libro de Proverbios, que es mejor perro vivo que león muerto, haciendo alusión de la esperanza que aún se tiene mientras hay vida, para venir humillados ante la presencia de Dios, con ese corazón quebrantado, pidiéndole a Él para que nos ayude a construir desde el interior de nuestra vida una sana relación con Él. Allá en 2 Corintios, capítulo número 1, verso 12, dice la palabra: porque nuestra gloria es esta. El testimonio de nuestra conciencia es esta, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo. Eso es profundo, y eso fue cierto en la experiencia del apóstol Pablo. O sea que esto no es una utopía. Tratar de nosotros de despojarnos, o este llamado de despojarnos del pecado que nos asedia, del pecado que quizás nos está generando un dominio o una especie de esclavitud o de dependencia, no es una utopía. Nosotros podemos vivir a la altura de este llamado que Dios nos hace a través de su palabra y a través del ejemplo de estas personas como Job o como el apóstol Pablo, quien llegó a decir: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Pablo dice: mi conciencia es clara, me he conducido delante de Dios con limpieza. Hermanos y amigos, qué valioso y qué significativo para nuestras vidas, y qué aporte tan digno que podamos dar, no solamente a partir de nuestras vidas, sino también la influencia tan favorable, tan benevolente que podemos generar a nuestro entorno familiar, social, eclesial, si nos disponemos en construir una relación con Dios a partir de un corazón o de una conciencia limpia delante de Dios. Si nosotros no podemos decir como Job: me he examinado de manera completa y puedo decir que me he conducido de tal manera como un hombre verdaderamente se conduce delante de Dios. Si no podemos decir
o no podemos expresarnos de esta manera es porque hay un problema en nosotros. Si no podemos decir como Pablo, el testimonio de mi conciencia es tal que me he conducido con sinceridad delante de Dios, entonces es porque tenemos un serio problema. Es porque hay una especie de dualidad, una especie de manejo doble, en donde quizás perfilamos una máscara hacia los demás, pero la realidad interior es otra. Y este tipo de mensajes obviamente no es para señalar un dedo acusador tratando de mostrarme yo personalmente como la persona más limpia y más santa. Por eso el título del mensaje me incluye: despojémonos del pecado interior, del pecado íntimo, del pecado escondido. Y esa es una invitación en la que nosotros de forma inclusiva hacemos con el fin de partir humildemente de realidades que necesitamos trabajarnos como individuos para ir creciendo en una verdadera relación con Dios, de tal forma que podamos tener ese crecimiento que dice allá en el libro de Proverbios, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si alguien levanta contra ti una acusación, puedes tú expresarte como Job: he sido íntegro desde mi corazón. Puedes expresarte como Pablo: el testimonio de mi conciencia está limpio. Nosotros tenemos que aprender a rendir cuentas. Ellos sabían que había que rendir cuentas, especialmente a su conciencia, especialmente a Dios y a su conciencia, y por ende a los seres queridos. Nosotros tenemos que aprender y tener claro que tenemos que rendir cuentas, y esto lo hacemos de una forma directa o indirectamente. Tenemos que aprender a ser claros en esto, que tenemos que rendir cuenta a Dios, a nuestra conciencia y también a nuestros seres queridos, como nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros compañeros del ministerio, nuestros supervisores, nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo. Todas estas personas tienen expectativas de nosotros, esperan de nosotros. Esperan que nosotros estemos viviendo a la altura de lo que estamos profesando, predicando, anunciando, queriendo manifestar de que estamos viviendo dentro del reino de Dios. Y quiero decirles, estimados hermanos y amigos, que nadie en este planeta fuera de Dios conoce tu corazón más que tú. Una de las cortes más elevadas es tu conciencia. Solamente Dios y tú mismo son los que podemos rendir una clara respuesta frente a lo que es la vida nuestra, si está dándose de una manera correcta o no se está dando de una manera correcta. En otras palabras, si la batalla se está perdiendo en ese lugar, en la conciencia, en el corazón, entonces tarde que temprano ese error, esa falla, ese pecado va a salir a la luz pública. En el libro de Eclesiastés, capítulo número 11, verso 13 al 14, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y el verso 14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Nadie en este planeta conoce mi corazón más que yo. Nadie en este planeta conoce tu corazón más que tú. Y si estás perdiendo la batalla de tu corazón, tarde que temprano nuestro pecado va a ser público y el impacto de ello para ti, para tu cónyuge, para tus hijos y para tu familia será doloroso. El problema de esto no está afuera, sino dentro de nosotros. Acá, dentro de nosotros.
Por eso Santiago cuando escribe también es muy claro. Él dice, cuando alguno es pecado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo, es atraído y seducido acá, desde adentro, desde nuestra mente, desde nuestro corazón, de lo que tenemos, de lo que nos mueve, desde esas motivaciones que nos impulsan a ser santos o a ser pecadores. No hay condición intermedia delante de Dios. Se concibe en la mente y luego sale a la luz. Es allí en el interior de tu corazón, en tu conciencia, donde se debe ganar la batalla. Es allí, Daniel, donde en el interior de tu corazón y de mi conciencia, donde debo ganar la batalla. El problema no es lo que está afuera, sino lo que está adentro. Nos engañamos pensando que se puede cultivar pecado sin que haga daño. ¿Me escuchó? Nos engañamos pensando que se puede cultivar pecado sin que haga daño. La palabra del Señor es muy clara y nos dice: la paga del pecado es destrucción. En muchos niveles es muerte. En muchos niveles. Cuando se dice esa palabra muerte, no habla literalmente, obviamente puede dar muerte física, pero habla muerte en muchos sentidos: el deterioro del testimonio, el deterioro de la imagen, el deterioro de las relaciones, el rompimiento de tantas cosas que trae el pecado sobre nosotros. El pecado, cuando toma dominio sobre nosotros, hace un daño sin precedentes. En segundo lugar, quiero compartirles sobre algo que es muy valioso. Número 2, renunciemos a los pecados privados en los 3 tiempos verbales. Les hago esta invitación como un desafío, incluyéndome a mí mismo. Renunciemos a los pecados privados en los tiempos verbales, en esos 3 tiempos básicos verbales. Renunciemos a los pecados del pasado, renunciemos a los pecados del futuro, renunciemos a los pecados del presente. Y en la Biblia claramente se ve esto. Por ejemplo, acerca de los pecados del pasado, hay una escritura en el Salmo número 25, verso 7, donde el rey David dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Hay pecados pasados en los que David se avergonzaba, ya mirándose en una condición de hombre que iba en progreso, que iba en desarrollo, en crecimiento ante los ojos de Dios. Él se acordaba a veces de esos pecados pasados y se avergonzaba y le decía al Señor: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Dios, ¿podrías olvidar, por favor, lo que yo no puedo olvidar? Me imagino a David orando de esa manera. Esto nos toca, ¿verdad? Porque hay pecados en nuestros pasados que no pueden ser considerados como trofeos, no pueden ser considerados como victorias, no, sino como una vergüenza moral ante los ojos de Dios. No podemos recrearnos con esas imágenes del pasado en la cual nos detenemos y nos deleitamos y quizás con impulso y con ímpetu nos llevan a pensar en el presente o quizás a proyectarnos hacia el futuro de una manera desagradable ante los ojos de Dios. En el libro de Ezequiel, capítulo número 23, verso 17, el Señor, refiriéndose a la infidelidad de Israel, dice: aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo a memoria los días de su juventud. ¿Escuchó? Es una declaración fuerte. Las memorias traídas al tiempo presente se pueden convertir en algo que se multiplica. Es decir, la fuerza del pasado, si no es entregada a Dios,
y es llevada a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, de tal forma que eso con sinceridad no tenga fuerza, no tenga impacto sobre nuestras vidas, seguirá generando daño. Por eso es importante que nosotros, al hacer memoria en un momento dado, que vino un recuerdo de situaciones del pasado, que eso no tenga impacto ni fuerza sobre nuestras vidas, sino que por el contrario podamos decirle al Señor, Señor, ni te acuerdes de mis pecados pasados, porque yo también he tomado la decisión de que esto quedó atrás en el ayer. Tú borraste mis pecados, Señor, como aguas que pasaron. Ya no tienen fuerza sobre el torrencial de nuestra vida. Cuando se recuerda el pecado y nos estacionamos en ello, es posible que eso con fuerza nos inste en el presente a repetir los pecados del ayer. Por esa razón, hay que renunciar a ello y hay que mirarlos como aguas que pasaron, que se fueron, que no tienen ímpetu para nosotros en el día de hoy. En segundo lugar, tenemos que renunciar a los pecados hacia el futuro. En el Salmo número 36, verso 4, en la versión Reina Valera, dice que el pecador medita la impiedad en su cama. Y en la versión de las Américas, ese mismo versículo, dice que el pecador planea hacia el futuro la iniquidad en su cama. Es decir, como que va tramando eso en su mente. El pecador se entretiene con el pecado y hace una serie de conjeturas, de planes, de estrategias, de logísticas, de cómo poner a funcionar la maldad que hay en su corazón. En el Salmo 64 hay una amplia descripción de cómo estos impíos traman hacia el futuro y cómo nosotros, si no nos cuidamos, también podemos convertirnos en personas que acariciando ese pecado del pasado o del presente, nos proyectamos a hacer daño hacia el futuro. En el libro de Proverbios, capítulo 2, capítulo 6, capítulo 14, 15 y 24, habla de tramar planes malos hacia el futuro. A esto se les llaman pecados premeditados. Hay que enfrentarlos, hay que enfrentar ese tipo de pecados hacia el futuro para que esto realmente no tome fuerza en nuestras vidas. Hay que acercarnos a ello de una manera sincera y decirle a Dios, Señor, yo estoy batallando con esto. Y si no somos capaces de nosotros tener control y dominio sobre esto, hay que pedir ayuda. En nuestra iglesia hay profesionales, hay personas que espiritualmente han sido tratados por Dios, hombres y mujeres, con un testimonio maravilloso al cual nos podemos acercar para darle a conocer nuestra lucha interior, nuestras batallas, nuestra batalla interior y pedirle a ellos que por la gracia de Dios nos acompañen en este proceso de sanidad. La iglesia tiene temas interesantes y temáticas valiosas para que nosotros podamos ir en ese proceso de recuperación. Esto no tiene que ver solo con los pecados de lujuria, con los pecados sexuales. También tiene que ver con el enojo, con la venganza, con la avaricia, con la envidia, con el orgullo. Es decir, con pecados que tienen que ver de otra naturaleza. Ahora, en el actual presente, hay que enfrentar los pecados que se dirigen hacia el pasado y se proyectan hacia el futuro, para que nosotros no seamos presos en ninguno de estos tres tiempos verbales. La palabra del Señor dice por allá en el libro de Proverbios, trata tu causa con tu compañero. Es decir, confiesa tu situación, haz esa catarsis, habla, no solamente exprésasela a Dios, rodéate de personas con espíritu fiel para que nosotros podamos ser victoriosos ante situaciones en las que quizás no hemos podido salir adelante. Entonces, también necesitamos en el tiempo presente, ahora, en el ahora, pedirle a Dios que nos ayude
en este tiempo presente. ¿Por qué? Porque Dios conoce todas las cosas. La Biblia nos dice en el Salmo 139 que todos los seres humanos estamos descubiertos ante la majestad de Dios. La soberanía de Dios es tan grande y su inteligencia y su omnipresencia es poderosa que Él conoce cómo es su vida y cómo es mi vida. ¿Cómo nos estamos conduciendo delante de Él? ¿Qué es lo que hacemos en lo oculto? En donde nuestros seres queridos no nos ven, en donde mi esposa, nuestros hijos no nos ven, en donde nuestro jefe no nos ven, en donde nuestros compañeros del ministerio no nos ven. Allí Dios nos ve, en este presente, en el actual, en el ahora. En el libro de Génesis capítulo 6:5 dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Llama la atención esa expresión, que Jehová vio. El Señor ve, el Señor conoce. Sus ojos pasean sobre todos los términos de la tierra. Él te conoce a ti y me conoce a mí. Él sabe cómo estamos delante de Él. Ahí no lo podemos engañar. Por esa razón, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en esos tres tiempos verbales, en el presente, en el ayer y en el futuro, a ser íntegros delante de Él. Estimados hermanos, estimados amigos que están en esa búsqueda, al igual que nosotros, el hecho de que usted esté empezando no significa que nosotros seamos mejor que ustedes. Tenemos unos años más en este caminar con Jesucristo, pero no significa que seamos mejor que usted. Estamos en este proceso de santificación. Así se llama, así se le dice en la Biblia. Somos santos porque somos separados por Dios en cuanto a ese plan maravilloso que Dios tiene para nuestras vidas, pero estamos en un proceso llamado santificación, que lo incluye a usted y me incluye a mí. Y en ese proceso de santificación tenemos que ir avanzando en caminos de recuperación, en caminos verdaderos, en caminos de avanzada, en caminos de madurez, de tal manera que el pecado de ayer no se repita hoy. Porque si ese pecado de ayer que trajo sobre tu vida y sobre mi vida mucho daño se está repitiendo hoy, quiero decirles que estamos viviendo un círculo vicioso, dañino, enfermizo, mortal. Es necesario romper esos ciclos y decirle al Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, Señor, a tener dominio propio, ayúdame, Señor, a tener el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Podemos agregar muchas otras cosas, dominio propio, añadir a las virtudes más virtudes para que verdaderamente nosotros podamos ser sinceros, ir teniendo un crecimiento auténtico delante de Dios. Tercer punto en esta meditación, en esta reflexión. Número 3, en la búsqueda de soluciones sobre nuestros pecados privados, tengamos en cuenta las siguientes consideraciones. Algunas de las consideraciones importantes son estas. Número 1, confiesa y deja cualquier pecado que sea. Confiesa y déjalo allí en la cruz del Señor Jesucristo. Aquí estoy hablando de confesar pecados secretos o públicos. Allí de rodillas delante de Dios, cualquiera que sea tu pecado, haz esa catarsis, háblalo, confiesa, díselo al Señor. En Isaías 55:7 dice, deja el impío su camino, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. En otras palabras, despedaza el pecado, no lo dejes vivir. Número 2, no te expongas a atracciones malas. Si usted es susceptible a ciertas atracciones que ya conoce, que las identifica y que le conducen a repetir esos escenarios del pasado, pues no te expongas a ello.
Cuando usted esté navegando en aquellos lugares en donde fácilmente podemos mover nuestro dedo y entrar por páginas que no nos conviene, allí necesitamos rápidamente tomar decisiones santificadoras. Hay mucho que hablar sobre estos temas. No te dejes dominar por lo que entra por tus sentidos, bien sea a nivel visual, a nivel de nuestro oído. No sigas procurando o recibiendo información que te induce a pecar. Número 3, aliméntate de la palabra de Dios. Dice el Salmo número 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Las cosas pecaminosas no frenadas, cuando esto toma dominio sobre nosotros, ya sabemos, es como una bola de nieve que va creciendo y desencadena en nosotros una condición muy lamentable. Lo que sale de tu vida debe de ser algo que se produce porque realmente en el interior se está gestando una continua relación con Dios a través del alimento de la palabra de Dios. Hay una relación directa entre lo que nosotros traemos a nuestra mente versus lo que hacemos. Si tú traes a tu mente información equivocada, dañina, enfermiza, pues eso es lo que va a producir nuestros actos y nuestra conducta. Pero si sobre nuestra mente traemos la palabra de Dios, sí, obviamente, entonces esto va a generar sobre nosotros actos de benevolencia, actos que agradan ante los ojos de Dios. Piensa en cosas justas. Filipenses capítulo número 4, verso 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensar. Esto, el Señor nos da, nos dice, nos enseña, es lo que debe traer y concentrar nuestra mente, encontrar cosas dignas que glorifiquen, cosas excelentes que alaben al Señor. Número 5, cultivemos el amar al Señor. Si nosotros decimos ser discípulos de Cristo, pues entonces cultivemos esa relación con el Señor. Y yo les hago una invitación, empecemos a retomar la lectura de los evangelios. A veces quizás no estamos yendo muy frecuentemente a la palabra de Dios y nuestros devocionales, en nuestra vida devocional, que debe ser pues la vida como tal, la vida devocional es una vida hacia Dios, pero no quiero decir con esto que tengamos o nos descuidemos de nuestros tiempos a solas con Dios. Yo he escuchado de personas que en sus momentos de confesión, porque le fallaron a Dios y han dado un testimonio terrible, han tenido daños muy, muy dolorosos en ese análisis de qué fue lo que desencadenó este tipo de conductas. Lo primero que descubrimos es que se soltaron de esa vida devocional, que no siguieron cultivando esa búsqueda diaria de Dios a través de la palabra, a través de la oración, a través de esos mensajes inspirados, a través de ese contacto que se tiene con el estudio directo de la palabra de Dios. Hay que retomarlo, la lectura de los evangelios, hay que retomar la lectura de las epístolas que glorifican al Señor, hay que retomar el estudio de la palabra de Dios. Por eso dice el apóstol que la palabra de Cristo abunde con abundancia en vuestros corazones. Hay que cultivar el amar al Señor. Finalmente, para terminar, quiero invitarte para que no te rindas. No te rindas. Inicia de nuevo. Tú no puedes seguir viviendo en tu pecado, porque tú sabes, si sigues viviendo bajo el poder del pecado, la paga del pecado es muerte. Muerte en sus diferentes escenarios de la vida. Y por eso el Señor en esta hora te da la mejor propuesta. Y Él dice más, la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Jesús te dice, sígueme.
Le invito para que allí usted se ponga de rodillas ante la presencia de Dios y vamos a orar. Amado Padre Celestial, tú conoces nuestro corazón. Tú conoces nuestra conciencia. ¿Cómo nos hemos conducido delante de ti? Tú todo lo sabes. Todo lo sabes. Somos, Señor, un libro abierto delante de ti, Señor. Oh, Señor, tú conoces nuestro levantar, nuestro desplazarnos diariamente. Tú conoces, tú sabes a dónde vamos, a dónde nos metemos, qué hacemos cuando nadie no nos ve. Tú todo lo sabes, Señor. Estamos descubiertos delante de ti. Señor, en esta hora te ruego que pongas en nosotros claridad en nuestras conciencias de que esto no es un juego, Señor. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y hoy, Señor, venimos ante tu altar reconociendo nuestros errores y nuestras fallas, nuestras faltas, e implorarte, Señor, que nos perdones, que nos limpies, que nos ayude, Señor, a enfrentar nuestro gigante, no a nuestra manera, no a nuestro estilo, sino conforme a tus armas, conforme a tus recursos, Señor. Danos la victoria, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser recursivos, así como lo hacemos en otras áreas de nuestras vidas, en el estudio, en el trabajo, en los negocios. Enséñanos a ser recursivos, Señor, en esta lucha más importante que es la lucha por nuestra propia vida delante de ti. Sácanos adelante, Señor, y llévanos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, Señor. Como leíamos al inicio de este culto, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. El que anda en mis caminos, éste me servirá. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Cien ovejas y había en su rebaño. Eran 100 ovejas y amante el cuidó, pero en una tarde al contarlas todas, le faltaba una